Ya, muy bien, hermanos. Entonces, esta semana ya estamos entrando también con una porción que nos va a introducir en todo lo que es el tabernáculo, ¿cierto? La tienda de reunión o el Mishkan, ¿cierto? Que es una figura tremendamente importante, ya es una figura, es todo un sistema, es todo un diseño que el Padre nos entrega para que nosotros hoy día podamos comprender el ministerio de Yeshua, podamos entender también sus propósitos. Entonces, esta porción que es de Éxodo capítulo 25 en adelante, perdón, ahí no lo anoté en la presentación, se llama terumá en hebreo, ¿ya? Que significa ofrenda elevada. ¿Ya? Entonces, vamos a conectarnos un poquito también uniéndonos con algunas cosas que tienen relación con la porción anterior. Estuvimos hablando del marco legal, ¿cierto? Porque vamos a entender que lo que el Padre hace siempre es en base a su ley, a su Torá, a lo que Él instruye, a lo que Él dice, y por lo tanto siempre tenemos que tener presente de que lo que Él hace en el monte Sinaí, ese pacto, que es un pacto de compromiso, es un pacto que lo podemos relacionar con un pacto de boda, de matrimonio, es lo que el Padre hace y establece un marco legal para aquello. Entonces, yo quiero acá mostrarles un poquitito digamos, una comparativa ya de lo que sería el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, quiero que podamos ver acá los elementos que tienen un pacto desde el punto de vista de la escritura. Entonces, vamos a tener que el antiguo pacto, ¿cierto?, es realizado entre Yud-Hei Vav-Hei, ¿ya? Y Israel, ¿ya? Sabemos que Yud-Hei Vav-Hei, Elohim Aleph Tav, ¿cierto? Yeshua es uno. Y por lo tanto, vemos un pacto entre él e Israel, su pueblo escogido, aquel pueblo que él se llamó, que él se escogió y que él, a través de la promesa dada a Abraham, ¿cierto? Él cumple a través de cuando saca a Israel, ¿cierto?, de Egipto. Y ahí lo lleva al desierto para celebrar fiesta. Este pacto también incluye a gentiles. Es muy importante entender ya que la figura de los gentiles siempre está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la primera parte de la Escritura. Ya vamos a ver que de Egipto no solamente salió el pueblo de Israel, las 12 tribus, sino que también salieron muchos gentiles, muchas gentes de otras naciones, ya que se unieron al pueblo, que formaron parte de las tribus. Ya no hubo una tribu aparte, no hubo un pueblo aparte, sino que fueron un solo pueblo, de todos aquellos que también vieron la mano poderosa de Dios en Egipto y por lo tanto creyeron en el Elohim de Israel, creyeron en el Dios de Israel y por lo tanto ellos salieron y también fueron parte de ese pacto. Por eso mismo dice que una misma ley habrá para tanto para el natural como para el extranjero. Y por lo tanto ellos eran injertados, eran incorporados. Y eso también lo vemos a través de la historia y en muchos pasajes vamos a ver. Entonces este pacto, este antiguo pacto, ahora ocurre en el monte Sinaí, ese es el lugar. El mediador de este pacto es Moisés, y el administrador, de alguna manera aquel que administra este pacto con el pueblo, es Moisés. ¿Ya? Él capacita al pueblo, él instruye al pueblo, él recibe el diseño, recibe todo y por lo tanto es aquel que va a administrarlo ahí en el desierto. El sello del pacto es a través de sangre, ¿ya? Un pacto se tiene que sellar con sangre y por lo tanto esta sangre en el antiguo pacto es de los corderos y machos cabríos. Y el documento legal que se establece, en el fondo la escritura de este pacto, ¿cierto? El contrato, por así decirlo, ¿ya? Va a ser la Torá. La Torá en su generalidad, ¿cierto? Va a involucrar mandamientos, leyes, preceptos, estatutos y todos aquellos elementos que van a formar parte, ¿cierto?, de este documento legal, de esta Torá por la cual se va a regir todo. Fíjese que todo lo que está escrito, finalmente todo lo que está en la Torá se va a cumplir, ¿ya? Con Yeshua. Y es algo que se está cumpliendo y algo que se va a terminar de cumplir y algo que incluso, hermanos, hasta que pasen los cielos nuevos y tierra nueva, esta Torá va a estar vigente, ¿ya? Por supuesto, con toda la profundidad y la revelación
que ella trae, ¿ya? No solamente en forma literal, sino que en una revelación mucho más profunda, cosa que hemos estado viendo en algunas porciones y vamos a estar viendo también en las que vienen adelante. Y luego tenemos el nuevo pacto, ¿ya? Es importante entender, hermanos, que la palabra nuevo en hebreo ya también es renovar. Entonces, siempre vamos a entender que el nuevo pacto va en relación a un pacto anterior, ¿ya? El nuevo pacto, un pacto renovado, viene en relación al anterior, precisamente porque este pacto anterior se quebrantó a través de la infidelidad de su pueblo. Ellos quebrantaron el pacto, aunque el Señor dice, yo fui un marido para Israel, yo fui un marido para ellos. Y por lo tanto este pacto, este primer compromiso, como también lo explicó Ricardo la semana pasada, él nos habló de las etapas de la ketubá, que es el compromiso de bodas, donde hay una etapa donde se firma un compromiso, luego el novio va a preparar, ¿cierto?, la morada para que ellos vivan, y luego cuando el novio regresa, ahí es donde se consuma el matrimonio. Entonces vemos que la primera parte de este pacto se hizo, y luego se comenzó a preparar la morada, que es lo que vamos a ver ahora con la construcción del Mishkan, con la construcción del tabernáculo, ¿ya? Que es el lugar donde él iba a habitar, iba a estar en medio de su pueblo, pero finalmente vemos en la historia que el pueblo de Israel fue infiel, ya la novia fue infiel y por lo tanto quebrantó ese pacto, y es por eso que Yeshua es necesario, y toda la Torá lo profetiza, que él tenía que venir, y es precisamente lo que él viene a hacer, a renovar ese pacto quebrantado con su pueblo. Entonces, el nuevo pacto, como lo dice la Escritura en Jeremías 31, 33, Romanos 8, Hebreos 8, perdón, vamos a ver que este pacto es entre, igual, Yud Hei Vav Hei, Elohim Aleph Tav, con Israel. En este caso dice pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, porque en ese momento Israel estaba dividido en dos casas, el reino estaba dividido. Este pacto también incluye a gentiles, como lo hemos visto. De hecho, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, ya conocido, digamos, como ese apóstol enviado a aquellos que no eran pueblo, para que fueran pueblo. Y por lo tanto ahí vemos el ministerio del apóstol Pablo también, cómo se extiende, ¿cierto?, a los gentiles, a todos aquellos que se convierten a través de Yeshua, también pueden ser parte de este nuevo pacto. ¿En dónde se hizo este pacto? En otro monte, en el monte Moriah. Ahí tengo alguna duda, pero por ahí tengo esa información, tengo que verificarla, pero aparentemente el monte Moriah sería aquel donde se consumó, ¿cierto?, el pacto con el derramamiento de la sangre de Yeshua. Ya recuerden que él lo anunció cuando en la cena antes de Pesas dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Él anunció que su sangre era la del nuevo pacto, ¿ya? Y el mediador de este pacto, lo dice la Escritura, es Yeshua. Él es el mediador de este nuevo pacto, ¿ya? Y el administrador, ¿quién? Aquel que nos capacita, nos recuerda, nos enseña y hace la obra en nosotros es el Espíritu de Santidad, ¿ya? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es aquel que está administrando hoy este pacto. Por eso Yeshua se fue, el novio se fue, está preparando morada para nosotros, para la novia. Y por lo tanto, el Espíritu de Santidad está con nosotros preparando a su novia, preparando a su iglesia, preparando a su pueblo para que podamos permanecer con nuestras vestiduras blancas, para que podamos recibirle cuando Él regrese. Amén. Entonces el Espíritu de Santidad es el quien está administrando este pacto. Él nos enseñará todas las cosas. Y el sello del pacto siempre es con sangre, y esta es con la sangre preciosa del Cordero, que es Yeshua. Y el documento legal sigue siendo la Torá. No hay otro documento nuevo. Sí, es una Torá mejorada, es una Torá actualizada, una Torá perfeccionada, por supuesto, que es lo que vamos a revisar ahora, también un poquito más en detalle. Entonces, para que tengamos aquí un panorámico de los elementos que tiene un pacto, ¿ya? Y vamos ahora a ver lo que es en sí la Torá, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo funciona la Torá? La Torá que de alguna manera involucra todo este conjunto de leyes, de mandamientos, de leyes, de estatutos, preceptos, ordenanzas, ya todo el marco legal que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, vamos a ver que en el antiguo pacto, la Torá, el sistema de ley, funciona, por lo menos yo lo puedo visualizar en tres aspectos, en tres sistemas. Primero, el sistema de justicia de la Torá, que tiene que ver con la ley del Señor, con los mandamientos, ¿ya?
Entonces ahí vamos a tener las 10 palabras o los 10 mandamientos, también vamos a tener leyes civiles, leyes morales, leyes dietéticas, etcétera. Una serie de leyes o mandamientos que da que buscan justicia, ¿ya? Que buscan el amor, que buscan la misericordia. Ese es el propósito, obviamente, de todo este sistema de justicia. Después tenemos el sistema de justicia al pecado. O sea, obviamente cuando hay una infracción, ¿cierto? De un mandamiento o de una ley del Señor, entramos ahora al sistema de justicia del pecado. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Juan, el pecado es la infracción de la ley. Y por lo tanto, todos fuimos encerrados en pecado, porque todos hemos quebrantado. O sea, el sistema fue tan perfecto de Dios que a todos nos encerró en pecado para que se manifestase, obviamente, la gracia de Dios en nosotros a través de Yeshua. Y por lo tanto, todos estamos encerrados en pecado. Por más que nos esforcemos nosotros, hermanos, por guardar los mandamientos, así como lo trató de hacer el pueblo, no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo y por lo tanto todos fueron encerrados en pecado porque si cometían un pecado, una falta, eran culpables de toda la ley. Es muy interesante ese marco legal para poder a nosotros encerrarnos verdaderamente a lo que se iba a manifestar, que es Yeshua. Entonces tenemos el sistema de justicia aquí, tenemos las sentencias, ¿ya? Recuerden que hay sentencias cuando hay un pecado y hay distintos tipos de pecado. No todos los pecados son de muerte. Hay pecados que requerían restitución, por ejemplo, ¿ya? Devolver, pagar, indemnizar, o sea, habían sentencias que establecían aquello, pero habían otras sentencias que eran de muerte. Por eso podemos hablar de la ley del pecado y de la muerte. Y luego tenemos el sistema de justicia de Dios. Este sistema de justicia funciona en base al arrepentimiento, la expiación y el perdón. Y esto estaba constituido por el sistema del templo, el sacerdocio y los sacrificios. Recuerden que eran los únicos que podían ministrar o administrar todo lo que era la justificación del pecado. Ya a través del arrepentimiento, esto lo hacían los sacerdotes exclusivamente y se hacían a través de sacrificios, o sea, de un animal que tenía que colocarse en el lugar de la persona. Esta recibía todos los pecados de la persona y luego era sacrificada. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este sistema funcionaba así y por tanto el pueblo se mantenía. Porque si no estaba este sistema, el pueblo iba a morir, iba a perecer, porque no podían permanecer en pecado delante de su presencia. Y por lo tanto este sistema lo que hacía era expiarlos y redimirlos, ya, de esos pecados, para que pudiesen él habitar en medio de ellos. Y esto ya involucra todas las leyes del templo, las leyes de los sacerdotes específicamente y la ley de los sacrificios. Entonces acá tenemos todo el sistema del antiguo pacto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el nuevo pacto? En el nuevo pacto entonces tenemos que este sistema de la justicia de la Torá ahora es administrado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ahora el que produce en nosotros el querer y el hacer. El Espíritu Santo hoy día es el que nos lleva a vivir en la ley del Espíritu, ¿ya? Y por lo tanto, lo que antes no podíamos hacer en la carne, hoy día sí lo podemos hacer a través del Espíritu, porque sin el Espíritu estamos muertos bajo la ley. Pero si estamos en el Espíritu, estamos vivificados en Él. O sea, estamos ahora llamados a vida, llamados a justicia, llamados a santidad, a rectitud. Entonces, hoy día, hermanos, lo que antes no se podía en la carne, hoy día en el Espíritu sí se puede. Bendito el Padre que nos ha dado su Espíritu, porque a través de Él hoy día somos perfeccionados. Entonces, por lo tanto, hermanos, no podemos decir que no podemos cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque hoy día el Espíritu mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto hoy día Él nos ayuda, Él nos redarguye, amén, de toda justicia, de todo pecado, de todo juicio y por lo tanto Él hace la obra en nosotros. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre con el sistema de justicia del pecado? Con lo que tiene que ver con la ley del pecado y la muerte. Esta está administrada por Yeshua. Hoy día nosotros no podemos, por ejemplo, algunos dicen, bueno, la ley dice que tú tienes que apedrear, ¿cierto?, a la mujer que sorprendía el acto del adulterio, ¿cierto? Nosotros ya no podemos tomar esa justicia en nuestras manos. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte la llevó Yeshua en su propio cuerpo. Por lo tanto, esa ley hoy día está administrada por Yeshua. Nosotros no podemos infringir una pena de muerte a una persona, porque es Él el que va a hacer la justicia, porque hoy esa ley del pecado y de la muerte está en Él. Es importante que sí sepamos nosotros que hay pecados de muerte
y que solamente a través de la muerte de Yeshua, a través del arrepentimiento, reconocer que Él es el Salvador, es el Cordero, inmolado por nosotros, hoy día nosotros podemos ser perdonados de nuestro pecado, perdonados de esa pena de muerte que teníamos, ¿ya? Y por lo tanto podemos venir a nueva vida. Entonces, ese sistema está administrado por Yeshua. Y luego tenemos el sistema de justicia del Dios, que era el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Eso está abolido. Dice la palabra que está abolido en su carne. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia que nos justifica ahora ya no es el sistema que estaba en el antiguo pacto, sino ahora en Yeshua, un nuevo pacto, y que es perfecto en él. Él es el templo, Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio por nosotros. Entonces, esto es lo que nos hace entender cómo funciona, por lo tanto, la ley, el sistema legal, el sistema de justicia, ahora en el nuevo pacto. Amén. Es muy importante este cuadrito. Y luego quiero acá mostrarles un poco cómo funcionaba en el antiguo pacto este sistema. Entonces teníamos aquí la ley de Dios, la justicia de la Torá, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Ese era un mandamiento. Pero luego venía el juicio, o sea, si alguien deshonraba a su padre y a su madre, y eso era la ley del pecado. Y eso traía en este caso el pecado de honra a tu padre y a tu madre. Alguien que deshonraba a su padre tenía pena de muerte, ya en la Torá. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, un hijo que ha insultado a su padre, que ha golpeado a su padre, a su madre, está bajo pena de muerte, ¿ya? Y o solamente a través de Yeshua él podría ser liberado de esa pena, de esa condena. Ahora, hay otros pecados, por ejemplo, que requerían restitución, ¿ya? Restitución, restituir el valor del animal, restituir el valor de la prenda, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, ahí había una sentencia. Y luego había un juicio. Obviamente aquella persona que pecaba, además de restituir, tenía que ofrecer, ¿cierto?, un sacrificio que iba conforme también a la situación económica de la persona. Vemos que los que tenían más dinero entregaban, ¿cierto?, un animal mayor, los que tenían menos, un animal menor, los que eran más pobres podían entregar una palomita, una tórtola, e incluso algunos más pobres podían entregar harina. Y por lo tanto, vemos allí de que nadie podía quedar, sin importar su condición, podía quedar sin expiación, ¿cierto?, de sus pecados. Eso es a través del sistema de justicia del antiguo pacto, del antiguo. Y luego acá hay un gráfico, se los voy a explicar. A ver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en un lado el hombre carnal, el hombre espiritual, y vamos a comenzar aquí. ¿Ya? El hombre está bajo la ley del pecado, ¿ya? Porque está en su carne, y por lo tanto, la única forma de poder recibir salvación es a través de Yeshua. Entonces, ¿por qué está bajo la ley del pecado? Porque hay una ley de Dios. Y esta ley de Dios, hermanos, no es solamente para aquellos que conocen la Torá, sino también para aquellos que no la conocen. ¿Ya? Recuerden que Él escribió leyes también en los hombres. ¿Ya? Cada uno también tiene en su propia naturaleza, en su propio corazón, en su propia mente, leyes naturales. Ya hasta el hombre que no conoce a Dios tiene leyes en su corazón, en su vida. Y por lo tanto esas leyes son generalmente muy obvias, entre comillas, eh, y estas leyes son las que determinan también la condición de cada persona con respecto al pecado. Por lo tanto, la ley del Señor, la Torá, los mandamientos, van a traer pecado si son quebrantados. Y ese pecado va a traer muerte. ¿Ya? Y esas personas están bajo la ley del pecado y de la muerte. O sea, si no reciben a Yeshua, están en condenación. Y lo que les espera es juicio y muerte eterna. Este sistema es un sistema de esclavitud del pecado. Y hay personas que tratan o creen, ¿cierto?, que por obras, ¿ya? Y en este caso también aquellos que conocían la Torá, por las obras de la ley, podían alcanzar esa justicia. Por eso Pablo enseña de que no es por obras de la ley, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que Dios mismo se establece su justicia, su sistema de justicia. En el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto es a través de Yeshua. No hay otra forma.
No es por buenas obras, ni por tratar de guardar toda la ley de Dios es que son justificados. No, porque todos quebrantaron, aunque sea un mandamiento pequeño, se hacen culpables de todo, por lo tanto, todos están encerrados en pecado. Y por lo tanto, no hay obras de la ley que ellos puedan hacer para poder alcanzar la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es por gracia, solamente por gracia de Dios. Y nosotros la alcanzamos por la ley de la fe. Amén. La ley de la fe es la que opera en nosotros para que nosotros podamos creer, poner nuestra confianza en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, alcanzar la justicia de Dios por esa gracia a través de Yeshua y ser justificados. Luego la justificación de todos nuestros pecados pasados, de esas condenas de muerte, esos decretos que nos eran contrarios, ¿cierto? Que Él clavó en la cruz del Calvario, nosotros somos justificados de nuestros pecados y limpiados de toda nuestra maldad. Y luego aquí pasamos ya a lo que sería la ley de Cristo que comienza a operar en nosotros. La ley de Cristo es la ley del amor. Fíjense que todos los mandamientos Él los resumió en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto se trata la ley de Dios. O sea, la ley de Cristo se puede cumplir primero con amor. Y por lo tanto, los mandamientos ahora comienzan a ser puestos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por lo tanto, como decía Pablo, en mi carne, ¿cierto? En mi cuerpo opera la ley del pecado, pero en mi mente la ley de Dios. Y por lo tanto, hay lucha, ¿cierto?, entre lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo que está en ese pecado de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, allí también, al comenzar ahora a ser guiados por el Espíritu Santo, a medida que vamos aprendiendo y viene esta revelación a nuestra vida, Él nos va ayudando. ¿Para qué? Para que en nosotros se produzca el fruto del Espíritu, ya gozo, amor, paz, paciencia, todo fruto que finalmente viene ya por el Espíritu Santo, que esa es la ley del Espíritu, y eso nos lleva también a santificación. Recuerden que la fe es creer y obedecer. Y a medida que vamos siendo obedientes a su palabra y el Espíritu obrando en nuestra vida, vamos avanzando hacia la entera santificación y como fin, dice la palabra, la vida eterna. Y las recompensas, por supuesto, ¿ya? Porque hay recompensas también por las buenas obras y la justicia, ahora que estamos en Él, ¿ya? Ojo, las buenas obras y la justicia se cuentan una vez que estamos en Cristo, una vez que estamos en Él. El Espíritu Santo produce obras para justicia y por lo tanto esas obras van a tener recompensa también, distintas recompensas y la vida eterna que está preparada para nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos en la ley de la libertad, en la ley del Espíritu. Ya no estamos en condenación, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, amén. Los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y finalmente, eso ya está todo dentro de lo que sería la salvación. Un cuadrito más o menos aquí, hablando, hermanos, sobre todo, cuando ustedes lean el libro Romanos, ¿cierto? Lean algunas de las cartas de Pablo, él habla de muchas leyes, la ley del Espíritu, la ley de la mente, la ley del pecado, la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley de la fe. Todas esas leyes están allí y están funcionando en armonía. Y por lo tanto, conocer el marco legal de la Torá, ¿cierto? De la justicia de Dios hoy día nos hace entender cómo funciona todo este sistema un poco complejo a veces, pero la verdad es que está operando en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Bien, ahí les dejo ese cuadrito. Y vamos entonces ahora entrando a la porción. Vamos a ver algunas cositas bien interesante en los primeros capítulos. Y esto comienza entonces ya una vez que Él ha dado palabras, le estableció leyes, mandamientos a su pueblo. Lo siguiente es ya la orden de construir el tabernáculo, de construir la tienda de reunión, el Mishkan. Y allí todo esto va a ser dado por él mismo a través del diseño que él le va a mostrar a Moisés. Entonces dice aquí la escritura, Éxodo 25, 1 al 9, dice: y Yahvé habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí.
Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí rehilado, lino rehilado, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y seré visto en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces acá lo que más destacamos al iniciar es que eh, Dios establece una ofrenda. Él pide una ofrenda a todo generoso de corazón, ¿ya? De corazón que entreguen una ofrenda. O sea, no hay primeramente aquí una obligación, sino que Él apela a que todo el pueblo, conforme a su generosidad, conforme a lo que tiene, a lo que puede dar, Él pueda entregar una ofrenda para poder construir el tabernáculo. Eso es algo importante. Lo otro es que harán un santuario para mí, dice el Señor, y seré visto en medio de ellos, o sea, habitaré, estaré en ellos, estaré en medio de ellos. Ellos verán mi presencia allí con ellos caminando, y así fue durante su caminar en el desierto, conforme a todo lo que yo te muestro. Fíjense que esto es algo que Él mostró. No es algo que solamente le habló, sino es algo que le mostró. O sea, Moisés vio visión, vio el diseño del cielo, vio el tabernáculo del cielo. Y conforme a ese modelo y del tabernáculo y los utensilios, así él tenía que hacer. Entonces, muy, muy interesante esto, porque siempre el diseño lo pone él. Ahora la pregunta es, ¿qué es terumá? Terumá en hebreo significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Y viene de la raíz rum, ¿cierto? Por eso terumá, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero esta rum significa alzar o elevar. Entonces tiene que ver con algo que se levanta, algo que se aparta del resto. O sea, de todo lo que ellos tenían, recuerden que ellos salieron de Egipto con muchas riquezas, salieron con mucho oro, con muchas cosas, como lo había prometido, ¿cierto? Como le dio la palabra profética a Abraham, que iba a salir, ¿cierto? Con mucha bendición de ese pueblo de Egipto, y por lo tanto vemos ahí que los egipcios dieron muchos regalos al pueblo de Israel cuando ellos salieron. Entonces, por lo tanto, de toda esa riqueza, de todo eso que ellos llevaban, ellos ofrendaron, ofrecieron para la construcción. Por lo tanto, se habla de una ofrenda elevada, de una ofrenda alzada, ya voluntaria, de generosidad. Ahora, vamos a ver que siempre en las ofrendas, hermanos, de lo que nosotros podemos dar, siempre va a haber enseñanza, siempre el Padre nos va a enseñar algo. Y acá hay algunas cosas que podemos aprender cuando nosotros ofrendamos. Siempre va a quedar algo en nuestro corazón. Y así lo dice la Escritura, por ejemplo, nos va a enseñar a temerle a Él, a tener temor de Él, saber, en primer lugar, ese temor no es miedo, sino que es un reconocimiento, es un respeto, es una honra a Él. ¿Por qué? Porque nosotros de todo lo que recibimos también damos. Sabemos que todo lo que recibimos es bendición de Él. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 14, 22, 23 dice: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año, y en el lugar que escoja para que allí sea invocado su nombre, comerás ante Adonai tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Entonces, fíjese cómo, ¿cierto? Después sabemos que el diezmo se establece cuando está funcionando el templo, cuando están funcionando los sacerdotes, ¿ya? Pero fíjese lo que dice la Torá, dice, en el lugar que escoja para que allí sea invocado su nombre, ¿cierto? Él escogió Jerusalén. Él escogió Jerusalén para allí establecer su templo. Hoy día no hay templo.
Hoy día no hay sacerdocio levítico. Hoy día no está funcionando ese sistema antiguo. Recuerde que hoy día todo ese sistema está en Yeshua. Yeshua es el sumo sacerdote, Yeshua es el sacrificio perfecto. Y por lo tanto, hoy ese sistema del diezmo que estaba establecido no está vigente según la Torá. Y por lo tanto, hoy día todo lo que nosotros podemos dar, podemos hacer, lo hacemos entendiendo que hay un propósito de todo esto. Primero, los diezmos eran entregados para comer, fíjense, para comer en las fiestas, ya que se compartían las 3 fiestas principales que Dios estableció que debían ser en Jerusalén. También el diezmo era para los levitas, para aquellos que servían en el ministerio, en la obra. También estaba establecido para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que estaban en necesidad. Nosotros hoy día, hermanos, tomamos el principio. Sabemos que hay bendición cuando nosotros damos y por lo tanto hoy día lo hacemos para ese propósito, ya para ayudar, para bendecir, para que la obra avance. Ya como lo enseñaba también el apóstol Pablo, decía, como decía la Torá, él mismo mencionaba la Torá y decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Y por lo tanto él decía que también era digno aquellos obreros que trabajaban en la viña, que trabajaban, ¿cierto?, en la obra, también pudiesen recibir ya sustento. Y así muchos en el ministerio a veces es necesario bendecir la obra y por sobre todo también, hermanos, ayudarnos en los que estamos en necesidad, bendecirnos a los pobres, siempre ser generosos, apelar siempre a lo que dice la palabra, generosos de corazón, amén, desprendidos, porque sabemos que Él es el que nos sostiene y nos bendice. También nos enseña a servirle. Dice Lucas 16:13, ninguno puede servir como esclavo a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Eso dice la Escritura, versión BTX, y por lo tanto vemos ahí que muchos servían a las riquezas. Recuerde, el joven rico no siguió a Yeshua. Yeshua lo llamó a seguirle y él no lo pudo seguir porque tenía muchas riquezas y no pudo desprenderse de ellas. Nosotros, hermanos, no confiamos en las riquezas, que tenemos que aprender a ser desprendidos de aquello y no, ¿cierto?, amar al dinero. ¿Por qué? O amaremos a uno o aborreceremos al otro. Y nosotros amamos a nuestro Elohim. También nos enseña gratitud, Deuteronomio 26 del 1 al 2, y sucederá que cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad y la tomes en posesión y habites en ella y tomes las primicias del fruto de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, las pondrás en una cesta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido para que allí sea invocado su nombre. Entonces también hay gratitud de lo que se recibía del fruto de la tierra, siempre se debía entregar, ¿cierto? En el día de las primicias, ya se entregaba esos primeros brotes, esos primeros frutos de la tierra, ¿ya? Siempre el contexto de las ofrendas eran en alimentos y animales y todo lo que se cosechaba era lo que era presentado al Señor. También para aprender a adorarle y regocijarnos, dice Deuteronomio 26 del 9 al 11, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel, y ahora he aquí, traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Adonai, y las colocarás delante de Yahweh tu Elohim, y te postrarás delante de Yahweh tu Elohim, y te regocijarás en todo el bien que Yahweh tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa, tú, el levita, el prosélito que esté en medio de ti. Entonces también es para postrarse, para adorar, para rendirle a Él gratitud, alabanza, adoración, que dependemos de Él, nuestras vidas dependen de Él, nuestra provisión depende de Él, nuestras finanzas dependen de Él. Y tenemos que aprender a regocijarnos también de todo lo que Él nos da, en la abundancia y también en la escasez, como decía el apóstol, he aprendido a contentarse. Amén. Tenemos que ser siempre agradecidos en todo tiempo. También para reconocerle a Él como Altísimo. Por ejemplo, lo vemos en Abraham. Dice la Escritura en Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión, el Todopoderoso, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Todopoderoso, poseedor de cielos y tierra. Bendito sea El Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. Ahí vemos también cómo
Abraham honra al Altísimo, ya a través de Melquisedec, ya sabemos que es figura de Yeshua, como lo dice la Escritura. También para bendecir a los hermanos. Esto también lo vemos en la Escritura, en Primera de Corintios. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Y cuando vaya a los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Allí vemos entonces también cómo en cada Shabbatón, ¿cierto? Cada primer día de la semana, se entregaban también, se recogían, se apartaban ofrendas también para llevar a los santos. En ese tiempo todavía estaba el templo y por lo tanto Pablo los llevaba a Jerusalén. Hoy día sabemos que no está el templo y nosotros también debemos bendecir a nuestros hermanos. También, como dice la Escritura, esto también se mantiene, el principio se mantiene. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Segunda de Corintios 9, 6 al 8, por esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra en bendiciones cosechará también en bendiciones. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. Amén. Nuestras ofrendas, hermanos, también serán contadas. Dice que la ofrenda de Abel agradó y fue contada también. Así también todo lo que nosotros hacemos, y fíjese, no como nos propongamos en nuestro corazón, no con tristeza ni por obligación, ya es cómo debemos también nosotros presentarnos y ser delante de nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, vemos acá entonces también cómo la Escritura nos relata distintos materiales, distintos elementos que se reunieron, muchas cosas de mucho valor, ya cosas de oro, de plata. Vamos a ver, por ejemplo, dice, y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos, oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí rehilado, lino rehilado, o lino fino también, como se ha traducido. Y así, todos estos materiales para la construcción del tabernáculo. Entonces, estos materiales tienen significado, por supuesto. Siempre vamos a ver significado en todo el tabernáculo. Todo el tabernáculo es una sombra, es una figura del templo celestial, pero también tiene un significado mucho más especial en Yeshua, el Mesías. Por ejemplo, tenemos el oro, ya que representa la divinidad, que representa todo lo que tiene que ver con rey. También tenemos la plata, que representa la redención, y luego tenemos el bronce o el cobre, según la traducción, también que va a representar juicio. Vamos a ver estos elementos siempre en todos los artículos que van a estar en el tabernáculo. También tenemos colores, azul, púrpura, escarlata, lino fino. Por ejemplo, el azul representa el cielo, el púrpura, la realeza, la escarlata, ¿cierto? Como el rojo, el carmesí, el pecado, la sangre. Y el lino fino representa los actos de justicia, ¿cierto? Lo vemos en Apocalipsis, la novia se viste de lino fino porque son las obras justas de los santos. Recuerde eso. Y luego vamos a tener también, por ejemplo, las pieles de carnero teñidas de rojo. Ya vamos a ver las pieles de carnero. Vamos teniendo allí la connotación de la tinción también del rojo, ya que representa la sangre, entendiendo de que no hay redención, no hay perdón de pecados sin sangre. Estas pieles, las vamos a ver que cubrían la tienda, cubrían el tabernáculo. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con aquello. Vamos a ver, por ejemplo, también muchas relaciones en Génesis. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva también fueron cubiertos con túnicas de pieles, y la sangre del Cordero que nos ha librado del pecado, de la muerte, del juicio de muerte. Yeshua es aquel que derramó su sangre también por nosotros. Entonces ahí vamos a ver todo este significado en el tabernáculo, lleno de elementos ricos, ricos en revelación.
También habla de troncos de acacia o madera de acacia, que también forma parte de toda la estructura del arca, por ejemplo, la madera de acacia. ¿Ya? Es una madera muy, muy noble, es una madera considerada incorruptible. ¿Ya? Los gusanos, por ejemplo, no pueden penetrar esta madera y sus raíces crecen hasta encontrar agua, ¿ya? Y eso lo hace eh, una madera siempre que no se va a secar. Ahora, con esta madera se hizo el arca, el pacto, y muchos de los implementos, y por lo tanto, esa madera, ¿cierto? Va a representar por un lado la humanidad, pero por otro lado, me quedó en letra muy chiquitita ahí, no sé por qué, también esa madera siempre va a representar el madero, va a representar a Yeshua, ya como aquel incorruptible, aquel sin pecado, amén. Por eso vamos a ver siempre todos estos significados allí. El tabernáculo, hermanos, va a ser claramente figura y revelación del ministerio de Yeshua. Fíjense que todo ese sistema, tabernáculo o templo, sacerdocio y sacrificio, finalmente es figura de Yeshua, de todo lo que él iba a hacer, lo que iba a venir a perfeccionar. Porque por un lado, todo ese proceso, lo único que hacía era de que se mantenía en un círculo, porque hasta el mismo sacerdote, hasta el mismo sumo sacerdote, primero tenía que presentar sacrificio, ofrenda por su propio pecado y después por el pueblo. Pero fíjense que Yeshua se presentó a sí mismo, ¿ya? Como el cordero inmolado, pero sin pecado, para hacer perfecto todo aquel sistema, ¿ya? Que era sombra en este antiguo pacto. Y por lo tanto, vemos de que ahora ese sistema no solamente nos perdona, sino que ahora nos santifica, o sea, que Él presentó una vez para siempre, ¿ya? Por nuestros pecados y por lo tanto tiene el poder ahora a través del Espíritu Santo de que nosotros no nos mantengamos todos los años en los mismos pecados, sino que tiene poder para perfeccionarnos, para santificarnos, para que no quedemos atados al pecado. Entonces es el poder que tiene ahora este nuevo pacto en Yeshua. Entonces, Yeshua es el tabernáculo. Entonces, vemos ahí el azul, el púrpura, el carmesí, tres colores, ya que estaban siempre en todos los elementos del tabernáculo, por ejemplo, en las vestiduras del sumo sacerdote, en el tabernáculo. Vamos a ver que estos colores tenían una relación especial, como lo dijimos. El azul lo relacionamos con el cielo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que cuando los ancianos de Israel vieron, ¿se acuerdan la gloria en el monte Sinaí? Vieron el piso como un color del cielo, vieron como un material muy, como zafiro, dice la escritura, como el color del cielo, un color celeste. Ese color lo vamos a ver también allí en el tabernáculo. El profeta Ezequiel también describió el trono del Señor como un azul, ¿ya? Y también el azul es el color que, por ejemplo, se coloca en los tzitzit, que es ordenado más adelante, precisamente para recordar los mandamientos de Dios. Luego tenemos también el púrpura, que es sinónimo de realeza, ¿cierto? De reinado, de majestad. Y el color carmesí, ¿ya? Que es el color del sacrificio, que es un color rojo, ¿ya? Y que tiene que ver con la sangre, con la limpieza, la purificación, el lavamiento. Y vamos a tener entonces que el Mesías acá, a través de estos tres colores también, también a mostrarnos como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Vamos a ver este ministerio allí también en el tabernáculo. Y también a través de estos tres colores que están presentes y su significado, vamos a ver también, por ejemplo, al Mesías que descendió del cielo, el color azul o celeste. Vamos a ver el rojo al Mesías, ¿cierto? Ofrecido como sacrificio, derramando su sangre en la cruz. Y vamos a ver el púrpura, que tiene que ver con realeza, con reinado, y que tiene que ver con su regreso como rey, como el hijo de David, y reinando para siempre. Entonces vamos a ver estos colores, vamos a ver estos significados en el ministerio de Yeshua, en su obra y en todo lo que se iba a manifestar. Por eso es muy importante cuando estudiamos la Torá, vamos a ver que Yeshua se nos revela cada día más, y es precioso ver todo lo que la Torá anunciaba. Y es de allí donde al conocer esto podemos entender muchos pasajes, podemos entender más profundamente todo lo que Él también quiere hacer en nosotros. Ahora, ¿qué dice después la Escritura? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, o seré visto en medio de ellos.
Entonces, así como se inició el pacto matrimonial, la Ketubá, en el Sinaí, ya, en ese lugar, luego viene la parte en la cual se comienza a preparar una casa, como les decía. Y por lo tanto, ese es lo que viene ahora, lo que se empieza a desarrollar, que se empiezan a construir cada uno de estos elementos que van a formar el lugar donde Él va a habitar, donde Él va a hablar, donde Él se va a manifestar, donde la presencia iba a estar. Recuerden que nadie más podía entrar, nadie se pudo acercar al monte Sinaí. Ya Él dio instrucciones de distancias por la santidad. Solamente Moisés pudo estar allí. Es así como Yeshua es el único mediador, es el único que puede estar delante de su presencia. Y Él hoy día está preparando esta morada. Hoy día nosotros también, como lo declara la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. Él está preparando este tabernáculo, este Mishkan, este templo. Hoy día tiene que funcionar como figura, ¿ya? Como figura del antiguo. Y todas esas enseñanzas que vemos acá tienen aplicaciones espirituales para nosotros. Entonces, cuando Yeshua regrese, él viene a buscar entonces a su esposa, a terminar la última parte de ese pacto, de ese contrato matrimonial, y por lo tanto, para llevarnos ya a su habitación, a su casa celestial, ya que finalmente ya se establece la nueva Jerusalén, y recuerde que luego el tabernáculo va a ser el mismo. Dice que no había tabernáculo, dice Apocalipsis, sino que el Padre, el Hijo, vuelven a estar uno solo y ellos son el tabernáculo. Y de ahí sale la luz que ilumina a todas las naciones. También dice la Escritura, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo, así lo haréis. Entonces, vamos a ver de que todo lo que se hace es una figura de lo celestial, es una figura, es un diseño de Dios. Aquí no lo inventa Moisés, él no lo hace a su manera, sino que él lo hace conforme a todo lo que él vio allí. Entonces acá también hay algo muy interesante porque Moisés tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual también nos conecta con el regreso de Yeshua, ¿cierto? Después del sexto milenio, al terminar el sexto milenio, viene el séptimo, donde él ya va a venir a habitar en medio de su pueblo, él va a estar y va a habitar, va a reinar con Israel. Ahora, Éxodo 24:16, ¿qué dice? Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. No sé si vamos de alguna manera también viendo elementos, viendo figuras allí. Recuerden quién va a venir en medio de las nubes. Ya va a aparecer la señal del Hijo del Hombre, Yeshua regresando después del sexto milenio, al comenzar el séptimo milenio. Entonces hay muchas figuras allí donde sabemos que Él mismo va a habitar en nosotros, Yeshua va a estar con nosotros, que representa también ese tabernáculo, esa figura de lo celestial. Interesante. Ahora, el Mishkan o el tabernáculo, ¿cierto? Lo vamos a poder comparar y vamos a poner cuatro figuras muy importantes, figuras espirituales, ¿cierto? Por ejemplo, el santuario celestial. Recuerden que este tabernáculo que se construyó posteriormente, el templo, ya el primer templo, el segundo templo, eran figuras, ¿cierto?, de todo esto que se había hecho en el desierto. Y por lo tanto, es imagen simplemente o sombra del tabernáculo verdadero que está en el cielo. ¿Ya? Dice Hebreos 9:11, pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, fíjense, no de esta creación, ese tabernáculo celestial, ese que está allí en los cielos. Ahora, también el tabernáculo, el Mishkan, ya que se mandó a construir según el diseño, también representan el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Juan 1:14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua también declara, dice que ese templo su templo, hablando de su cuerpo, iba a ser destruido y en 3 días
Él lo iba a levantar. Los hombres en ese tiempo pensaban que hablaba del templo de piedra, ¿cierto? Pero ellos no entendían que Él estaba hablando de su propio cuerpo. Entonces vemos también allí que el tabernáculo es figura del Mesías. También el cuerpo, también en el Mishkan, el tabernáculo, es figura del cuerpo del creyente, nosotros. Por eso les decía, 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces acá vemos una figura, hermanos, lo que funcionaba en el templo, en el tabernáculo, hoy día funciona en nosotros a nivel espiritual. Amén. Y también tenemos otro significado, lo que sería la congregación del Mesías o la iglesia, ¿cierto? Recuerde que iglesia viene de eclesía, eclesía significa congregación, asamblea, reunión. Por lo tanto, podríamos decir la iglesia del Mesías, la congregación de Cristo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren cómo le hablaba, ¿cierto? Ya al cuerpo, a la congregación, a la iglesia. Le decía que son edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer ahora no sacrificios de animales, sino sacrificios vivos, espirituales, ya aceptables a Dios. Ahora, algunas generalidades del tabernáculo. Vamos a ver allí algunas cosas que se van dando en este pasaje que estuvimos estudiando. Primero es el Señor quien ordena a Moisés construir el tabernáculo. En segundo lugar, el tabernáculo era una tienda de encuentro, también llamado tienda de reunión, también tienda del testimonio. Tenía varios nombres, ¿cierto? Pero el propósito era este, un lugar donde ellos pudieran acercarse a Dios, pudieran entrar delante de su presencia a través de este sistema, obviamente, que Él estableció. No uno cualquiera podía entrar como quería, sino que como Él mismo estableció. También el Señor quería habitar en su pueblo. Ese era el deseo de Él, estar con ellos. Pero por causa del pecado, recuerden, el pecado del becerro de oro, casi después de que se entrega todos los mandamientos y todo este pacto, ya caen en pecado, en idolatría, y obviamente él dice, yo no voy a poder ir porque si voy los voy a consumir, ¿ya? Pero les enviaré a mi ángel, les enviaré a Yeshua, que es el mismo que los pastoreó en el desierto. También el tabernáculo fue construido de acuerdo al patrón que Dios enseñó a Moisés. Ya recuerden que es un diseño que él mostró del tabernáculo celestial. También este tabernáculo fue ordenado de adentro hacia afuera, o sea, lo primero que comenzó a ver fue lo más íntimo. Partió desde el arca hacia afuera, pero cuando fue construido, empezó a construirse desde afuera hacia adentro. Es muy interesante esto. Parte del diseño de Dios parte desde lo más interior, ¿ya? El Señor comienza a trabajar primero desde nuestro corazón, desde allí, luego se van manifestando todas las cosas hacia afuera. También el tabernáculo nos enseña a adorar, nos enseña cómo Él establece la forma de acercarnos a Él para agradarle, para hacer su voluntad. El tabernáculo también nos muestra cómo cualquier persona puede tener relación, puede acercarse al Dios Santo, al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso. También el tabernáculo estaba en el centro, recuerda, estaba en el centro del campamento, donde estaban primero los sacerdotes, luego los levitas y luego todas las demás tribus alrededor. Es muy interesante también esto, figura, recuerdan los 4 seres vivientes, también estos 4 seres vivientes están alrededor del trono. Estos 4 seres vivientes también reflejan a las 12 tribus de Israel, cada una tenía características de los que lideraban cada posición de las tribus. Más adelante también los vamos a ver eso. Y las 12 tribus de Israel se encontraban alrededor del tabernáculo, ¿cierto? O sea, él cuando venga, él va a reinar en el centro y todo su pueblo Israel va a estar distribuido alrededor del tabernáculo, alrededor de Yeshua, alrededor de su presencia. ¿Ya? Este diseño, ¿cierto? Estuvo 500 años, ¿ya? Fue el diseño espiritual que Dios le dio a Israel hasta que se construyó el templo de Salomón, ya también llamado el Beit Hamikdash. Beit significa casa. Y por lo tanto,
Eh, este lugar ya fue edificado, ¿cierto?, por Salomón, estaba en el corazón de David, hacerle casa a él. Él estuvo ministrando mucho tiempo en el tabernáculo, en la tienda, adorando, y por lo tanto después se pudo construir. También hay 50 capítulos, este datito también interesante, 50 capítulos que hablan del tabernáculo, o sea, no es algo menor, no es algo no importante. Y todo era de oro, de piedras preciosas y de materiales nobles, ¿ya? Y todos donados por los israelitas. También el tabernáculo es sombra de la morada celestial, como lo hemos dicho. El tabernáculo también nos permite comprender la obra redentora de Yeshua, su ministerio, su obra. El tabernáculo también, en el tabernáculo celestial, también Yeshua va a oficiar como sumo sacerdote. Recuerde que él hoy día es el sumo sacerdote. Él está en el tabernáculo celestial. Amén. Y por lo tanto, una vez para siempre ya hizo un sacrificio y se presentó, y ese es hoy día el sistema de justicia que hoy día tenemos, que está en Yeshua. Bien. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito de este tabernáculo, de todo lo que vamos a ver, de todos los elementos que se muestran allí, podemos estar leyendo, es primero que el tabernáculo nos enseña que debemos seguir la nube. Recuerde que la nube era la que guiaba. Si la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Si la nube se detenía, allí se detenía y allí se posaba el tabernáculo y todo el campamento. También les enseñó a ser un pueblo, a ser una comunidad, a ser un cuerpo. Se movían en forma organizada, en forma ordenada, había una distribución de todos. Todo hacia el norte, el sur, el este, el oeste, estaba todo ordenado. Es un Dios de orden que nos enseña también a vivir en comunidad. También aprendemos a depender del buen pastor. Recuerden que la nube es Yeshua, que Él los pastoreó en el desierto, y por lo tanto es el mismo hoy día que nos está pastoreando. Eres el único buen pastor. Amén. A Él le seguimos. Y también nos enseña a aprender la manera de arrepentirnos. Obviamente, imagínense que esos pecados en ese tiempo también costaba un animal, costaba la vida, el derramamiento de sangre, y por lo tanto eso también hacía tomar mucha consideración, mucho peso de lo que realmente costaban nuestros pecados. Por eso también hoy día no podemos tomar a la ligera para nada el sacrificio de Yeshua. ¿Ya? Era fuerte tener que llevar un animalito, poner las manos, declarar los pecados y que ese animal fuera sacrificado. Era fuerte. Y es lo mismo que hoy día nosotros tenemos que considerar, que Yeshua derramó su sangre, derramó su vida por nosotros. Por eso no podemos tomarnos el pecado a la ligera. Tenemos que vivir, ¿cierto?, constantemente en una actitud de arrepentimiento delante de Él y pedirle que Él nos ayude a no pecar contra Él y menos a pecar deliberadamente. Y también nos enseña a aprender que Él es el Rey, que Él es soberano, que Él es el que dirige, que Él es el que gobierna, que Él es el centro del campamento, que Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, la cabeza de su congregación, de los santos. Vamos entonces a Éxodo 25, del 10 al 16. Acá entramos un poquito ya a lo que es el arca del pacto. Dice, harán pues un arca de madera incorruptible. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro, la recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella, y fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas. Las varas estarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio de Aleph Tab que te daré. Entonces, fíjense cómo todo está allí codificado. Ya sabemos quién está representando esa arca del pacto, ya mucho simbolismo de Yeshua. Y vamos a ver que esta arca del pacto tenía 3 elementos importantes. Hebreos 9:4 dice que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
Fíjense, esos son los tres elementos que estaban allí. Las tablas de piedra con los 10 mandamientos, el maná, que era el pan, ¿cierto? La provisión que él mandó, y en tercer lugar, la vara de Aarón, la que reverdeció, la que floreció y dio frutos que muestran el poder de Dios para traer vida de la muerte. Amén. Entonces, todos estos elementos de mucho significado. Por ejemplo, ¿qué dijo Yeshua en Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acá hay tres elementos también. Entonces podemos conectar también el negarse a sí mismo, que significa ya no hacer mi voluntad, lo que mi yo me dice, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ahí están las tablas, ¿cierto? Del pacto. También tome su cruz. Ahí está la vara de Aarón, aquella vara que reverdeció, o sea, de la muerte vino vida. Tome su cruz, o sea, tenemos que estar, ¿cierto? Tenemos que morir para poder vivir. Ahí tenemos también una conexión con la vara de Aarón. Y luego seguirle. Seguirle también nos habla de estar conectados a Él, de estar conectados a esa vida, de estar conectados a esa fuente, a ese pan, o sea, estar comiendo de su palabra. Por lo tanto, porque todo aquel que le sigue debe comer de su cuerpo, comer de su pan, de su palabra. Entonces también hay cosas que se pueden ir conectando en la escritura. Ahora, también el arca del pacto era conocida como arca del testimonio. ¿Ya? Y testimonio de la palabra hebrea edut, ¿ya? Es una palabra que no tiene un significado exacto, pero en el Targum, en la versión aramea, se entiende que testimonio sean las tablas ordenadas para contener la voluntad del Señor y su Torah. ¿Ya? Entonces, hay una relación de testimonio, ¿ya? Tenemos que conectar que el testimonio, hoy día nosotros también entendemos que es algo que se ve externamente de algo que está en nuestro interior. ¿Ya? Es muy interesante esto. Obviamente que se va a manifestar en nosotros el fruto del Espíritu, se va a manifestar en nosotros obras de justicia. ¿Por qué? Porque se va a reflejar lo que hay en nuestro interior. También el arca, hermanos, podemos relacionarlo mucho con nuestro corazón, lo que debe estar en nuestro corazón, en el corazón de un discípulo de Yeshua. Tiene que estar sus mandamientos, tiene que estar, tenemos que cargar la cruz, o sea, estamos muertos para el pecado y eso va a traer vida espiritual, ya lo que representa la vara de Aarón. Y también tenemos que llevar la palabra, el maná, ya tenemos que llevar su testimonio en nosotros. Entonces, mire Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Mire qué interesante esto, no les ha amanecido. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes, porque cuando se nos amanece el Señor, cuando viene luz a nuestra vida, sabemos que tenemos que llevar su Torah en nuestro corazón, tenemos que llevar ese testimonio en nuestra vida. Fíjese también cómo podemos conectar esto con algunos versículos. Por ejemplo, Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es hacedores de maldad, es anomía en griego, que significa aquellos que quebrantan la ley de Dios. Entonces es muy importante entender de que ese testimonio que nosotros tenemos que mostrar tiene que ir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la Torá, conforme a la instrucción del Padre, a sus mandamientos, no conforme a lo que nosotros creemos, sino que conforme a lo que Él nos enseña. Entonces allí hay un pasaje también, mire, fíjese cómo también nos conecta Apocalipsis 12:17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, no es solo tener los mandamientos en nuestro corazón, sino tener el testimonio de Jesús. Eso es algo muy importante que nosotros no debemos perder de vista. No solamente tenemos que guardar su palabra, sino ser hacedores de ella, no solamente oidores, sino hacedores. Yeshua no solamente vino a enseñar, él vino a cumplir, vino a hacer, a mostrarnos con su vida ese testimonio. Entonces, esa misma vida de Yeshua tiene que estar en nosotros, tiene que verse en nosotros, ¿ya?
Tenemos que guardar sus mandamientos en nuestro corazón, pero tener también el testimonio de Él en nuestra vida. Luego viene el propiciatorio, que vendría a ser como la tapa, la cubierta del arca. Dice, y harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y en los 2 extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro, labrados a cincel los harás. Serán hechos un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. Del propiciatorio mismo haréis surgir los querubines sobre sus 2 extremos, y a causa del acto traidor, los querubines desplegarán las alas, cubriendo totalmente con ellas el propiciatorio, con sus rostros uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca a causa del acto traidor. Y dentro del arca pondrás el testimonio de Aleftab que te daré. Entonces esta cubierta también ya de oro, de oro puro, tenía 2 ángeles que cubrían este propiciatorio, uno al extremo con sus alas extendidas. Y aquí hay algo interesante que la verdad no lo había leído en la versión de la BTX, dice a causa del acto traidor. Acá hay algo, yo creo que hay algo bastante profundo que después podríamos revisar. Tendrá que ver también con la protección del lugar santo, tendrá que ver con la caída del ángel de Lucifer, tendrá que ver con la traición de Judas a Yeshua, o sea, ahí hay algo quizás que pueda tener alguna conexión. No pude quizás profundizar mucho en eso, pero lo único que puedo comentar acá es que, por ejemplo, como vemos acá en estos querubines que fueron puestos en el arca, ¿cierto? Cubriendo este lugar santísimo, o sea, era un lugar muy santísimo que solamente recuerde que en el lugar santísimo estaba solamente el arca, ¿ya? Solamente este elemento tan importante, tan íntimo, y por lo tanto, vemos acá que la palabra nos dice que el Señor expulsó, por ejemplo, a Adán y a Eva del paraíso y colocó también ahí 2 querubines. Colocó querubines con espadas extendidas para que nadie pudiera tener acceso nuevamente a ese lugar especial. Fíjese, el huerto era un lugar especial, un lugar apartado de la tierra. ¿Ya? Era un jardín especial donde él puso a Adán. ¿Ya? Y por lo tanto, vemos también acá en el arca un lugar especial, ¿cierto? Que antes no podíamos entrar, que estaba sellado. Recuerde que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año podía él atravesar ese velo. Y por lo tanto aquí también quizás podemos ver una conexión de que hoy día ese velo se ha abierto y podemos entrar a tener esa intimidad, volver a ser restaurados al origen, volver a ser restaurados al principio, al diseño original. Entonces, quizás el acto traidor también tiene que ver con Lucifer, tiene que ver con la serpiente antigua que hizo caer al hombre. Y por lo tanto fue expulsado de ese lugar y todo el diseño se alteró, y hoy día en Yeshua todo tiene que ser restaurado. Recuerden que Él va a venir a restaurar todas las cosas, y por lo tanto puede haber aquí una conexión bien interesante. Ahora, Génesis 3, 23, 24 dice, y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado, y expulsó al Eftad, mire, Yeshua mismo, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí hay bastante que podríamos profundizar, pero más o menos lo podemos dejar allí eh, para que después podamos revisarlo. Ahora, ¿por qué querubines sobre el propiciatorio? ¿Cierto? Estamos hablando de estos querubines, lo estamos conectando con el huerto, lo estamos conectando con ese lugar especial donde estaba el árbol de la vida, ya el cual vamos a tener para poder comer de él ya cuando Yeshua vuelva. Ahora, en el propiciatorio, ¿cierto? Los querubines, ¿cierto? Están protegiendo el contenido del arca, o sea, hay un significado de protección. El contenido que ya lo mencionamos y que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, aquí hay algo especial, dice Éxodo 25, 22, y desde allí seré conocido por ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que Alef Tab
el Alfa y el Omega, haya de ordenarte para los hijos de Israel. Fíjense cómo nos estaba anunciando a Yeshua, porque nosotros tenemos que escuchar su voz. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y todo lo que Él nos vino a decir, todo lo que Él nos vino a enseñar, ¿cierto? Es lo que el Padre le ha dicho, lo que el Padre le ordenó. Y por lo tanto, hoy día seguimos a Yeshua, seguimos al Padre en obediencia. Y todos sus apóstoles, todos sus discípulos están alineados a Yeshua. Amén. Hoy día nosotros caminamos guiados por Él, por su palabra. Entonces, este lugar era un lugar especial donde Él hablaba a Moisés, hablaba al sumo sacerdote, ¿ya? Y donde se producía toda la propiciación, ¿ya? De nuestros pecados. Recuerde que era derramada sangre también allí sobre el propiciatorio. ¿Ya? Y por lo tanto, eso nos podía acercar el pueblo se acercaba a la presencia a través de ese sacrificio en Yom Kippur. Hoy día nosotros nos acercamos a través de Yeshua, podemos acercarnos, ¿cierto?, ante el trono de su gracia, porque ese velo se rompió ahora en él. Por lo tanto, podemos acercarnos a su presencia, podemos tener comunión con Él. Por eso, qué importante es la santidad, qué importante es la regeneración, qué importante es la restauración que Él está haciendo en nuestra vida. Amén. Nos ha librado del pecado, de la ley, de la muerte, y por lo tanto, hoy día en Yeshua se cumple este ministerio para nosotros. Lo prometía, ¿cierto? El profeta Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También Yeshua dice, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y también dice Yeshua, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, que en nuestro corazón, así como el arca, fíjese, el arca podría representar nuestro corazón hoy día en este templo, cómo debe contener el pan de vida, cómo debe contener la vara de Aarón, cómo debe contener, ¿cierto?, las tablas de sus mandamientos, de su pacto. Debemos guardarlo, debemos tenerlo en nuestro corazón, debemos aplicarlo, ser un verdadero discípulo de Yeshua, debemos seguirle verdaderamente como Él nos enseña, debemos volver nuevamente a encontrarnos con Él cada día más en nuestro caminar. Y tenemos esta promesa que el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo de Él y Él no nos va a dejar solos y Él va a regresar. Entonces, mire, todas estas figuras, todo esto que vemos aquí, se cumple, se ve en nuestra vida, se ve en su congregación y lo vamos a ver ya cuando Él regrese y Él mismo habite en medio nuestro. Y luego, en los cielos nuevos y tierra nueva, ya descienda el tabernáculo celestial, la nueva Jerusalén, y pueda estar nosotros viviendo ya con Él en su presencia, en su presencia. Amén. Que entonces, qué hermosa esta porción de lo que pudimos alcanzar a ver, que el Espíritu habla en nuestra vida, nos siga revelando cada día más su palabra y podamos caminar conforme a su diseño. Amén. A su diseño. Recuerde que nosotros no somos hechos por manos de hombres, no somos hechos por el hombre, somos creados por Él. Amén. Por eso somos también templo, tabernáculo, figura, ¿ya? De ese tabernáculo celestial. Amén. Bien, hermanos. Espero que el Señor les bendiga mucho a través de esta enseñanza, de esta palabra.